Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día tenemos el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El título de la experiencia de aprendizaje número 7 es Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Y el título de la presente actividad en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es Argumentamos nuestra posición sobre el derecho al agua potable. Muy bien, dicho esto, eh, las áreas que están unidas son comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El producto, al final de esta tercera semana, en esta semana prácticamente, vas a hacer un video que difunde y sustente acciones en la familia y la comunidad para el uso sostenible del agua. Criterio. El criterio que voy a usar para poder evaluarte en la presente clase es sustentar su posición respecto al derecho de las personas a acceder al agua potable con argumentos y evidencias que explicita y es capaz de explicar. Bien, es la actividad número 10. Argumentamos nuestra posición sobre el derecho al agua potable y a partir de lo tratado en las actividades previas sobre el acceso al agua potable y las razones que sustentan su carácter como asunto público, tomarán una posición respecto al derecho de acceder al agua potable y la sustentarán basándose en las evidencias que encuentren luego de analizar la problemática social del acceso al agua en el país, los derechos humanos, los principios de la Constitución Política del Perú y los principios democráticos que sirven de criterio para definir lo que debe ser el bien común. Y la tarea, bueno, es simplemente responder las preguntas planteadas en la presente clase que vamos a tener en este documento PDF que voy a alcanzar y también hacer el video respectivo que es pues el producto de todas estas 3 semanas de la experiencia de aprendizaje número 7. Muy bien, dicho esto, empecemos con la situación significativa. En el Perú, el 9,2% de la población no accede al servicio de agua potable. Esta situación es preocupante, pues repercute en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El uso indebido de dicho recurso en las actividades económicas y domésticas ha generado que esta escasez incremente, lo que se hace más evidente en algunas regiones de nuestro país. Por ello, resulta urgente buscar soluciones mediante el uso de la tecnología ancestral u otras que permitan obtener agua de diversas fuentes, poder filtrarla para satisfacer diversas necesidades y usarla de manera adecuada frente a la situación planteada. Nos proponemos el reto de responder la siguiente pregunta. ¿Qué acciones podemos promover para el uso sostenible del agua? ¿Cuáles incluirían innovaciones en las tecnologías existentes en el proceso de filtración y considerarían el derecho al acceso al agua potable? Muy bien, los enfoques transversales son enfoque de derecho, enfoque ambiental y enfoque orientación al bien común. Para poder iniciar nuestra clase voy a invitar a ver el presente video a manera introductoria que lo tenemos preparado aquí, para lo cual vamos a dar la pantalla gigante y de esa manera ustedes puedan escuchar. ¿Sí? Vale. Por un lado, tenemos que el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la Observación General número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental, sino como un bien privado. La realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua. Es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública. Presión, actuación, justicia, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Bien, jóvenes, hemos visto un video introductorio necesario y ahora entremos de lleno. Argumentamos nuestra posición sobre el derecho al agua potable. Hola, en la actividad anterior propusimos acciones cotidianas y colectivas para enfrentar la escasez y desigualdad en el acceso al agua. Ahora manifestaremos nuestra posición
respecto a por qué el acceso del agua potable es un derecho humano. Esto contribuirá a plantear acciones para el uso sostenible del agua y la consideración del acceso al agua como un derecho. Empecemos. El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas señaló que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y que, por lo tanto, el suministro de este recurso debe ser continuado y suficiente para que todos cubramos los usos personales y domésticos. ¿En qué consiste este derecho entonces? Para conocer sobre este derecho, leemos el texto El acceso al agua potable como derecho humano que se encuentra en la sección Recursos de mi aprendizaje. Durante el proceso de lectura identificamos los aspectos que implica el derecho al agua y las obligaciones de los estados al respecto. Con esta información elaboramos un organizador de información, esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico u otro. Muy bien, aquí tenemos el material respectivo. Vamos a dar lectura. El acceso al agua potable como derecho humano. El derecho al agua está comprendido en normas internacionales de derechos humanos que implican obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable. Esas obligaciones exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. Esto comprende el consumo en saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a los servicios de saneamiento adecuados como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se enunció por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 1977. En su plan de acción se afirmó que todos los pueblos, cualesquiera que sea su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. Características fundamentales del derecho al agua potable. El derecho al agua entraña prestaciones. ¿Ya? Repetimos, el derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprenden el acceso a una cantidad mínima de acceso potable para mantener la actividad y la salud y la participación en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario. El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente. Debe cubrir los usos personales y domésticos que comprenden el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable. El agua debe estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Estos requisitos se aplican a todas las fuentes de abastecimiento como el agua corriente, el agua de cisternas, el agua comprada a un proveedor y los pozos protegidos. Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles, es decir, deben estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas y los niños y los ancianos, aunque el derecho al agua no significa que todos deban tener acceso al agua y servicios de saneamiento dentro del hogar, sí presupone que estos servicios se encuentren en las cercanías o en una distancia razonable de la vivienda. El acceso al agua potable, un tema de democracia.
Las decisiones políticas con relación a los servicios de acceso al agua potable casi siempre han sido implementadas en ausencia de debate público y sin mecanismos que permitan a los ciudadanos el ejercicio del control y participación democrático sobre estas decisiones. Hay dos aspectos fundamentales a tomar en cuenta para promover el progreso de democratización en las decisiones de las autoridades tomen respecto a la gestión del agua. La democratización del acceso a los servicios del agua y saneamiento con el objeto de promover prácticas basadas en el principio de igualdad. La implementación de políticas públicas que regulen las actividades de gobierno respecto a los servicios de acceso al agua potable con la participación de ciudadanos y ciudadanas. Las decisiones que se tomen respecto al acceso al agua deben estar sujetas al control democrático, lo cual requiere la creación de mecanismos que permitan un involucramiento significativo de la ciudadanía. Es necesario convertir el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento en un bien público y en un derecho humano en la práctica. Las políticas públicas requeridas para lograr la universalización de los servicios esenciales, como el agua potable, deben estar fundadas en el principio de igualdad. A continuación, utilizamos la información sobre las características fundamentales del derecho al agua potable para analizar cómo se cumplen en nuestra comunidad y complementamos el siguiente cuadro. Muy bien. Características del derecho al agua potable. ¿El derecho al agua entraña prestaciones? ¿Cómo se cumplen en nuestra comunidad? Siguiente pregunta. ¿El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente? ¿Cómo se cumple en nuestra comunidad? Ya respondemos las preguntas. ¿El agua para uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable? ¿Cómo se cumple en nuestra comunidad? ¿Se cumple bien? ¿No se cumple? Manifiesten ustedes, este cuadro es de la realidad, ¿no? De donde están ustedes viviendo y de esa manera pueden responder de acuerdo a lo que hemos dado lectura, ¿no es cierto? A el acceso al agua potable como derecho humano y al acceso del agua potable un tema de democracia. Bien, y finalmente la pregunta, ¿los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles? Y también colocamos nuestra respuesta en el cuadro. Muy bien, y una vez también ya hecha el cuadro, vamos a responder las siguientes preguntas. Respecto al acceso al agua potable como un tema de democracia, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema de la democratización del acceso al agua? Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para democratizar el acceso al agua? Y la tercera pregunta, ¿la ciudadanía debe participar en las decisiones que se tomen respecto a la gestión del agua? ¿Por qué? ¿Ya? Esto lo tienen que manifestar de acuerdo a las lecturas que hemos brindado. Muy bien, y seguidamente tomemos en cuenta que por discriminación se entiende que toda discriminación, exclusión o restricción hecha en razón de las características específicas de la persona y que tiene por efecto o finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y otras libertades fundamentales. Ya, muy bien, jóvenes, es necesario también saber que en el año 2010, julio del 2010, las Naciones Unidas reconocieron el acceso al agua potable y a saneamiento como un derecho humano. El objetivo de desarrollo del milenio, el objetivo número 7, exhorta a reducir a la mitad la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico. 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro a agua potable. Derecho humano al agua.
Se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas. La fuente de agua debe situarse a no más de 1000 metros del hogar. El coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar y el tiempo necesario para el acopio del agua no ha de exceder los 30 minutos. Ahora leemos el texto La no discriminación al derecho al agua potable, que se encuentra en la sección Recursos de mi aprendizaje, y bueno, ya lo tengo aquí. En el proceso de lectura identificamos y anotamos algunas situaciones que generan discriminación respecto al derecho al agua potable. Tomen nota, jóvenes. La no discriminación al derecho al agua potable. La no discriminación y la igualdad son principios fundamentales de los derechos humanos y componen, ¿ya?, criterios del derecho al agua. La discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento pueden hundir sus raíces en leyes, políticas o medidas discriminatorias, en la elaboración de políticas de carácter excluyente, en medidas discriminatorias de ordenación de los recursos hídricos, en la denegación de la seguridad de la tenencia, en una limitada participación en la adopción de decisiones o en la falta de protección contra las prácticas discriminatorias de agentes privados. Los efectos son aún más graves cuando la discriminación es doble o múltiple, por ejemplo, por motivos de sexo y raza, origen, nacionalidad o discapacidad, por ejemplo, cuando el acceso físico al agua es difícil. En las comunidades pobres y económicamente marginadas, la carga de conseguir agua para la familia recae normalmente en la mujer, que se ve así expuesta a riesgos adicionales para su seguridad personal. Los estados tienen la obligación de prohibir y eliminar la discriminación por todos los motivos y de garantizar la igualdad de hecho y de derecho en el acceso del agua potable y de saneamiento. En conclusión, jóvenes, que el Estado debe brindar todas las oportunidades para que las personas tengan el acceso, ¿no?, al agua, ¿ya? Hacer las obras que se tengan que hacer para que el agua llegue a tu casa, ¿ya? Ese es un derecho, ¿ya? No hay derecho en que no puedas, ¿no?, acceder a eso. Muy bien, la siguiente lectura nos dice la problemática del acceso al agua potable. En 2015, la consultora y directora de marketing realizó un estudio de 16 distritos de la capital donde existe un mayor número de familias sin acceso al agua potable y reveló que unos 1.510 hogares sin acceso a dicho recurso. Parte de sus resultados fueron publicados en la web de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Allí se indica que en promedio estas familias consumen unos 3,9 litros cúbicos de agua al mes, por lo que pagan unos 88 soles peruanos. El precio promedio por metro cúbico alcanza los 22,56 soles, unos 6,5 dólares. Y aquellos que recolectan agua lejos de su casa pueden tardar hasta 1 hora en trasladarla. Jaime Guaigua vive con sus 3 hijos y otros 5 familiares en una de las lomas de Santa Rosa. Deben caminar 200 metros hasta el camino más próximo donde tienen su reservorio de agua. Antes pagaba entre 18 y 25 soles, unos 5 y 8 dólares por tanque de agua. Jaime trabaja cerca del centro de Lima como estibador, pero desde que empezó el estado de emergencia y no ha tenido ingresos. Muy bien, dando lectura a estas, bueno, 2 lecturas, vamos a desarrollar lo siguiente. Respondemos. ¿Qué situaciones pueden originar discriminación respecto al derecho del agua potable? ¿Ya? ¿Qué situaciones? Y expliquemos por qué la familia de Jaime está siendo discriminada respecto al derecho al agua potable. ¿Ya? Entonces vamos a poner nuestras respuestas aquí. Bien, tomemos en cuenta. En nuestro país, diversas normas han incorporado el derecho al agua potable como un derecho fundamental de las personas, con el propósito de priorizar el acceso a este recurso. Bien, ahora vamos a leer el derecho al agua potable en las normas peruanas.
¿ya? Disponible en la sección recursos para mi aprendizaje y que lo tengo pues aquí, ¿ya? Entonces, el derecho al agua potable en las normas peruanas. Atentos, jóvenes. La sentencia número 06546 del 2006 del Tribunal Constitucional dice: el acceso al agua supone primariamente un derecho cuya concretización al Estado fundamentalmente corresponde promover. Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como salud, trabajo y el medio ambiente. Bien, o sea, si no hay agua, en otras palabras, si no tienes agua, no podrías garantizar el derecho de salud, trabajo, etcétera. O sea, el derecho al agua es un derecho fundamental. Bien, continuemos. La sentencia número 06534-2006-PA del Tribunal Constitucional dice: este derecho implica tres cosas esenciales: el acceso a la calidad y a la suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, como no, dicho atributo se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma del recurso. No se trata pues de proclamar al agua o que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garantice su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario. ¿Ya? Entonces, el Estado, aquí nos dice, el Estado tiene esa obligación de darnos el acceso a hacer las obras que se tengan que hacer y de darnos la calidad de agua, ¿ya? Y la suficiencia. Punto. Bien, continuemos. Esto en la foja 21. Ya, en la siguiente. Dice: el Estado debe crear directa o indirectamente vía concesionarios condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario. Para tal efecto, varios pueden ser los referentes. A. Existir agua o debe existir agua, servicios e instalaciones en forma físicamente cercana al lugar donde las personas residen, trabajan, estudian, etcétera. B. El agua, los servicios, las instalaciones deben ser plenamente accesibles en términos económicos. C. Acorde con la regla anterior, no debe permitirse ningún tipo de discriminación o distinción cuando se trata de condiciones iguales para el suministro del líquido elemento. Muy bien. La ley número 30588, ley de reforma constitucional, que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional, dice: artículo único, incorporación del artículo 7A de la Constitución Política del Perú. Incorpórese el artículo 7A de la Constitución Política del Perú conforme al texto siguiente. Artículo 7A. El Estado reconoce el derecho a toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Según las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿por qué el acceso al agua potable es un derecho fundamental? Muy bien, dando lectura aquí, ustedes tranquilamente pueden responder por qué es un derecho fundamental. Hace unos minutos manifestaba que ¿no? El agua es un derecho fundamental. No, mira, el Estado te garantiza salud, trabajo, ¿no? Un medio ambiente bueno, en fin, todo. Pero si no te da agua, pues en vano estaría, pues, ¿no? En la Constitución de que sí, el Estado te da salud, educación y todo, ¿no? No sería dable, ¿no? Por eso decimos que el agua es un derecho fundamental que el Estado tiene que garantizar, ¿ya? Entonces, de esa manera damos respuesta aquí. Todas las respuestas están aquí nada más. Entonces,
hay que leer, ¿no?, una vez más si es posible y damos respuesta aquí con lujo de detalles, ¿ya? Y en nuestra comunidad, ¿se cumplen los 3 requisitos del derecho al agua potable que establece el Tribunal Constitucional? Esos 3 requisitos, ¿ya? 3 cosas esenciales. El acceso. ¿Hay acceso en tu comunidad? ¿Hay calidad de agua? ¿Hay suficiencia? O rapidito, nomás te dan un ratito y ya fue. ¿No? Esto, ¿no? Hay que ver eso, ¿ya? Entonces, y en tu comunidad, ¿no? Aquí lo tienes que responder, ¿ya? ¿A qué se deberá esta situación? ¿Ya? Si no te da, entonces, ¿a qué se debe? Tal vez pues en la zona donde vives no hay pues de dónde traerlo, probablemente, ¿no? ¿Ya? ¿A qué se debe? O se deberá a que hay una discriminación. De hecho, ya hay una discriminación, ¿no? Yo lo veo. Por más lejos que esté, pues el Estado tiene que garantizar todo eso, es un derecho, tienes que reclamar. Bien, según la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son las obligaciones del Estado respecto al derecho al agua potable? ¿Ve? Según la Constitución, nos dice cuáles son las obligaciones del Estado. Y es concordante con lo señalado en las sentencias del Tribunal Constitucional. Miren, quienes representan el Tribunal Constitucional son personas bien preparadas, los mejores, los que tienen que ver las leyes e interpretarlas, ¿no? Han dado sus sentencias y estas sentencias son acordes con lo que dice la ley, ¿no?, de reforma constitucional sobre el acceso al agua. Ya, eso es importante responder aquí. Muy bien, a continuación debemos y tenemos que hacer lo siguiente. Comentamos con algunos integrantes de nuestra familia los aspectos principales sobre los derechos al agua potable. ¿Ya? Hay que darles a conocer también para que ellos ya hagan valer su derecho. ¿Ya? Que primero el agua es para el consumo humano. El agua es vida, ¿no es cierto? El agua es para consumo humano, ¿ya? Y bueno, luego el resto, ¿ya? Y después dialogamos sobre las características del acceso al agua potable en nuestra comunidad y las formas como se pueden evidenciar la discriminación respecto al uso de este recurso. Llegamos a un consenso y anotamos las ideas principales, solamente las ideas principales, y recordamos que para llegar a un consenso es importante escuchar la posición de los demás, de todos, promover, ¿no?, que participen todos y respetar los acuerdos. Juntos elaboramos un texto donde argumentemos por qué el acceso al agua potable es un derecho. Podemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Los aspectos y características fundamentales que involucran el derecho al agua potable, las formas de discriminación y las normas legales que respaldan este derecho. Muy importante, jóvenes. Finalmente, identificamos las ideas fuerza y creamos eslóganes o mensajes relacionados con la defensa al derecho al acceso al agua potable. ¿Ya? Por ejemplo, un eslogan, hay que crear un eslogan, el agua es vida, por ejemplo, es un eslogan que lo puedes usar también en tus productos, ¿ya? Por ejemplo, también manifestaron que el agua, o cuidemos el agua, ¿no? Es otro eslogan, ¿no? Preservemos el agua, ¿no es cierto? O el agua es nuestro derecho, ¿no? Tantos eslóganes, tomen nota, joven, de todos estos eslóganes. Y aquí nos dice que con el propósito de difundir la defensa al derecho de acceso al agua potable, podemos incluir los eslóganes o mensajes en el guión del video que elaboraremos. El video que vas a elaborar es tu producto y puedes decir estos eslóganes, ¿no?, que has creado, que te ha gustado más, y puedes crear otro más y el que te guste lo puedes manifestar de tal manera que salga en tu video. Muy bien, y ahora pensamos en el proceso que seguimos para desarrollar esta actividad y lo anotamos en nuestro cuaderno. Luego identificamos en qué momento tuvimos mayores dificultades y explicamos cómo los solucionamos. Muy bien, entonces creen los eslóganes respectivos, jóvenes, y avancemos. Muy bien. Aquí tenemos un eslogan más que pueden utilizar. Por ejemplo, dice, el agua no es un negocio, es un derecho. ¿Ve? El agua no, acá te está diciendo un no, espero que se note, no es un negocio, es un derecho.
¿Ya, jóvenes? Entonces, primero está la vida, por lo tanto, acá no puede venir alguien, ¿no? Que acá lo desviamos el agua para otro uso y que el pueblo se muera de agua, ¿no? No nos importa, ¿no? Entonces, eso no puede ser, ¿no? Entonces, no es negocio. Jóvenes, muy bien, una vez que ya hemos desarrollado, hemos respondido las preguntas, ya, esa es la tarea de la presente clase, responder las preguntas, están bien fáciles de responder. No se olviden también luego de eso enviar el producto. El producto es un video que engloba pues todas las áreas en donde vas a poder hablar sobre el agua con lujo de detalles y no te descuides, ya, de todos los temas que hemos tratado, tómalo un poco y hazlo figurar para que todas las áreas te puedan evaluar. Y seguidamente podemos evaluar también nuestros avances. Muy bien, esta es tu autoevaluación, joven. Ya te vas a evaluar tú mismo si has logrado, ¿no? Lo logré, si lo has hecho, si lo has logrado. Estoy en proceso, ¿no es cierto? Es tu autoevaluación. O qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Aquí tienes los criterios de evaluación. Muy bien. Evalúe normas relacionadas con el derecho al acceso al agua potable a partir del bien común y los derechos humanos. Te evalúas, joven. ¿Ya? Segundo criterio de evaluación, argumenté mi posición sobre el acceso al agua potable como asunto público sobre la base del bien común y los derechos humanos y participé en acciones orientadas a la promoción y defensa del derecho al acceso al agua potable de igual manera. Muy bien, joven, vamos ya cerrando la actividad. La siguiente actividad, ¿no? Nos dice que hoy conocimos las características del derecho al agua potable y las distintas formas en que se pueden presentar la discriminación para acceder a este derecho y su reconocimiento en las normas. Además, argumentamos nuestra posición respecto a por qué el acceso al agua potable es un derecho. En la próxima actividad elaboraremos el guión del video para mostrar y sustentar acciones que fortalezcan el uso racional del agua potable y la elaboración del filtrador, ¿no? ¿No es cierto? Cada vez estamos más cerca a la meta. Muy bien, recordarles jóvenes que en área de ciencia y tecnología hemos elaborado nuestro filtrador de agua, donde han explicado correctamente muchos jóvenes y quienes no hayan explicado, los invito a que lo puedan desarrollar y explicar, porque el mostrar también tu filtrador en tu video va a darte pues réditos y puntos en el área de ciencia y tecnología y aquí en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, puedes dar con lujo de detalles, ¿no es cierto?, las leyes, ¿no? Hablar de esta ley, hablar de las sentencias del Tribunal Constitucional, hablar de la Organización Nacional o de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y todo lo que se dice con respecto al acceso al agua potable, si es un derecho o no es un derecho, ya como tú lo has podido ver, ¿no? Hemos determinado que esto es un derecho y por lo tanto tenemos que manifestarlo. Bien, jóvenes, si no hubiese alguna consulta o alguna duda, estamos cerrando de esta manera la presente clase agradeciendo su atención.